Bienvenidos una vez más al módulo de herramientas de desarrollo. Desarrollaremos en esta oportunidad nuestra primera conferencia del módulo, correspondiente a la primera unidad. En esta semana hablaremos sobre las herramientas del JDK como elementos básicos en el desarrollo de aplicaciones en Java. El JDK es el kit de desarrollo de Java, contiene las herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones sobre este lenguaje. Es indispensable en el desarrollo de aplicaciones sobre Java, pero muchas veces pasa desapercibido para la mayoría de los programadores. Vamos a tratar sobre estas herramientas, a conocer su funcionamiento y entender más a fondo cómo se puede ejecutar aplicaciones sobre la plataforma Java. Las herramientas del kit de desarrollo han evolucionado de tal forma que incluso han llegado a ser transparentes en el proceso de desarrollo de una aplicación. El hecho de que no nos percatemos en la mayoría de los casos de su funcionamiento no significa que sea menos importante conocer cómo llegan a realizar tales procesos. Ahora, con el uso de entornos integrados de desarrollo, los cuales analizaremos en la próxima semana, se llega incluso a olvidar que hay un conjunto complejo de procesos que se ejecutan por debajo para lograr llegar a ejecutar nuestras aplicaciones. Al analizar estos procesos podemos entender cómo la plataforma llega a lograr características tan complejas como la ejecución en múltiples plataformas, sin importar o sin llegar a necesitar compilar de nuevo nuestros programas. En los próximos minutos analizaremos las herramientas y procesos que se llevan a cabo durante la compilación y ejecución de un programa en Java. Veremos en funcionamiento algunas de las principales herramientas del JDK con las cuales podremos compilar un programa en Windows y demostrar una de las principales características de la plataforma, la cual nos permitirá ejecutar el mismo programa sin necesidad de recompilar sobre una plataforma Linux distinta. Todo esto nos permitirá contemplar la importancia de las herramientas en un proceso de desarrollo de software, ya que éstas ocultan una serie de complicadas tareas que para nosotros finalmente serán unos procesos muy simples necesarios para cumplir con nuestros objetivos. Empecemos pues analizando a fondo el proceso de compilación y ejecución de un programa sobre la plataforma Java. Todo empieza con nuestro archivo de código fuente, el cual será almacenado en un archivo de texto plano con terminación .java. No es más que el conjunto de caracteres que define el funcionamiento de nuestro programa. Hacer un archivo de texto plano se puede leer en cualquier editor de texto, pero este está escrito en un lenguaje más cercano a los humanos que al lenguaje máquina, por tanto no podrá ser interpretado o ejecutado por la máquina, ya que ésta solo entiende bits, secuencias de unos y ceros que le indicarán al procesador las instrucciones que debe ejecutar. Necesitaremos entonces una herramienta que nos permita traducir este código escrito en lenguaje humano a un lenguaje máquina que permita al procesador ejecutar las instrucciones necesarias para cumplir el propósito de nuestro programa. Sin una herramienta adecuada tendríamos que conocer el funcionamiento interno de la máquina para conocer cuáles son las instrucciones del procesador que permitirán ejecutar las instrucciones de nuestro programa que deseamos. Escrito en Java tendríamos que conocer también la correspondencia entre cada instrucción del lenguaje de programación Java y las instrucciones del lenguaje de la máquina para poder ejecutar nuestras peticiones. Esas tareas no tendremos que llevarlas a cabo nosotros ya que conocemos una herramienta y disponemos de ella dentro del JDK. Esta herramienta es el compilador, que dentro del JDK se conoce como JavaC o Javac. La tarea de este compilador consiste en traducir nuestro programa escrito en lenguaje humano, guardado en el archivo miprograma.java de texto plano, y traducirlo en secuencias de unos y ceros que podrán ser interpretadas posteriormente por la máquina virtual y ejecutadas en nuestra máquina. Una vez el compilador ha terminado su trabajo, se produce un archivo .class. Este archivo guarda una serie de bits en código binario que está más cerca del lenguaje máquina que entenderá nuestro computador. Aún así, la característica multiplataforma de Java nos permitirá ejecutar un programa una vez compilado en diversas plataformas como Windows, Linux, Solaris, etc. Por tanto, en nuestro programa .class aún no se encuentra un estado adecuado para que la máquina interprete sus operaciones. Este estado intermedio del código se conoce como bytecodes. El compilador JavaC produce un archivo que va a ser comprensible para una máquina virtual Java, pero que no está relacionada directamente con una plataforma como Windows o Linux. Esto es lo que permite la ejecución multiplataforma de un programa Java, ya que el código se compila igual en cualquier plataforma, pero es necesario disponer de una máquina virtual que interprete estas operaciones y las traduzca a la plataforma dependiente de hardware que cada computador posee. Los bytecodes
serán necesarios para proveer a la máquina virtual, la cual tomará las instrucciones guardadas en el archivo .class y les transformará en instrucciones dependientes de hardware para la plataforma sobre la cual se vaya a ejecutar. La máquina virtual interpreta el código bytecodes que ha sido proveído por el compilador para traducir inmediatamente durante la ejecución en instrucciones que el compilador sea capaz de entender. La máquina virtual, por tanto, es dependiente de la arquitectura del computador sobre el que se va a ejecutar, es decir, si nuestro sistema se encuentra instalado con un sistema operativo Windows, la máquina virtual deberá corresponder a este sistema para poder ejecutar los bytecodes compilados. Por el contrario, si se encuentra en un sistema Linux, la máquina virtual debe ser dependiente del sistema para poder interpretar las instrucciones. En este caso, quien es dependiente del sistema de hardware es la máquina virtual más no el código compilado. Por tal motivo, una vez se haya compilado este programa sin importar en qué plataforma haya sido este compilado, podrá ejecutarse sin dependencia alguna en sistemas cuyas máquinas virtuales hayan sido instaladas correctamente. Repasemos todo el proceso una vez más. Inicialmente contamos con un archivo de código fuente escrito en un lenguaje muy similar al humano. Este lenguaje de alto nivel, cual conocemos como Java, se guarda en archivos con terminación .java. Son archivos de texto plano que son legibles por cualquier editor de texto, pero que están lejos de poder ser interpretados por una máquina real. Haciendo uso de una herramienta, transformaremos el archivo de texto.java en un archivo de código binario que pueda estar más cerca de ser interpretado por una máquina real. En este caso, la herramienta es el compilador JavaC o Javac, el cual toma el archivo de texto plano con terminación .java y lo transformará en un archivo binario con terminación .class. Este archivo está en un código intermedio conocido como bytecodes y aún no podrá ser ejecutado en una máquina, ya que no depende de un sistema de software, solamente está pensado para ser ejecutado sobre una máquina que no existe, una máquina virtual, la cual es conocida como la JVM o Java Virtual Machine. La Java Virtual Machine, dependiente del sistema, tomará el archivo de código fuente bytecode, ya compilado, y lo interpretará para que sea ejecutado en el sistema sobre el cual está instalado. La Virtual Machine es dependiente del sistema operativo que haya sido instalado sobre la máquina, pero el código fuente no. Una vez compilado el código fuente y habiéndose producido un archivo .class bytecodes, este archivo no debe ser vuelto a compilar si se necesita ejecutar sobre una plataforma distinta. Es decir, podría compilar un archivo en Windows, copiar el archivo .class a un sistema Linux y ejecutarlo a partir de la máquina virtual en Linux. La máquina virtual siempre interpretará de la misma forma los archivos bytecodes, pero será distinta su forma de ejecución dependiendo del sistema sobre el que esté instalada. Ahora que conocemos el funcionamiento interno de los procesos de compilación y ejecución de programas en Java, veamos estas herramientas que hacen posible estos procesos en acción. Veamos algunos ejemplos con los usos de herramientas del JDK. Para mayor información, por favor consulten las videocápsulas del módulo en donde podrán ver en detalle estas herramientas y analizar sus usos y posibilidades. Analizaremos en esta conferencia algunas herramientas y su uso a partir de la consola. Luego veremos que todo el proceso se hace aún más transparente con el uso de entornos integrados de desarrollo. Para el siguiente ejemplo vamos a crear una clase que va a tomar el papel de un applet y que utilizaremos como prueba para la herramienta Applet Viewer. Esta herramienta nos permite visualizar un applet, que es una clase en Java que está diseñada para ser desplegada en entornos web por medio de browsers de internet. Entonces con la herramienta Applet Viewer podemos probar estas clases sin necesidad de tener un navegador como Internet Explorer o Mozilla Firefox. Esto facilita la tarea del desarrollador ya que no depende de este tipo de aplicaciones para probar sus programas. Empezamos haciendo el archivo que contendrá nuestro applet. Haciendo uso únicamente de los editores de texto del sistema operativo. Anteriormente tengo aquí creado el código del applet que nos servirá para probar nuestra aplicación.
Recuerden que todo esto se trata con más detalle en el video cápsula de la semana de esta unidad. Podemos hacer caso omiso de este archivo. Ya tenemos el archivo .java, el que contiene el código fuente en palabras cercanas al lenguaje humano, como es el código de alto nivel Java que utilizamos para codificar nuestros programas. No podemos ejecutar este programa directamente porque el sistema en su más bajo nivel no puede entender las instrucciones aquí contempladas. Por tanto, tendremos que comprimir este archivo primero para lograr hacer que la máquina entienda las instrucciones que queremos especificar. Para esto haremos uso de la herramienta javac o javac del JDK. Primero dirigiremos al directorio que he creado para este ejemplo. Y en esta ubicación tendremos alcance a nuestro archivo de código fuente.java. Llamaremos ahora el compilador javac, que es la herramienta que nos permitirá convertir nuestro archivo de código fuente en el archivo de código intermedio bytecode. Si obtuvieran un mensaje de error en este punto, significa que no han configurado correctamente las variables de entorno. Recuerden remitirse a la videocápsula de la semana para una explicación detallada de este proceso. Sin embargo, lo realizaremos rápidamente a modo didáctico en la conferencia actual. Para configurar las variables de entorno tendríamos que dirigirnos a las propiedades de nuestro sistema. Dando clic en configuración avanzada del sistema podremos acceder a la configuración de las variables de entorno. Una vez aquí podremos configurar la variable de entorno path, la cual nos dará acceso directo a ciertos directorios para el uso de sus aplicaciones. Las herramientas del JDK se encuentran como archivos ejecutables dentro del directorio en donde se haya instalado kit de desarrollo. En este caso, en el directorio archivos de programa tenemos acceso al directorio Java y al JDK de la versión actualmente instalada. Dentro de la carpeta bin encontraremos todos los ejecutables de las herramientas del JDK. Incluimos esta ubicación dentro del path. Y de esta forma nuestra consola tendrá ahora acceso directo a las herramientas allí contenidas, incluido el compilador javac. Si no hay mensajes de error por parte de la herramienta javac, significa que nuestro archivo ha sido compilado exitosamente, lo cual se genera un archivo .class que contendrá el código de nuestro programa traducido en código bytecodes destinado a ser interpretado por la máquina virtual. Para probar nuestro applet necesitamos un archivo HTML que contenga la definición del applet y de esta forma poder utilizar la herramienta Applet Viewer. He creado un applet sencillo el cual nos permite verificar que el applet ha sido construido correctamente. Para probarlo usamos la herramienta Applet Viewer. Y usamos el HTML para probar el applet. Este es el resultado, sin necesidad de tener un navegador como Internet Explorer o Opera o cualquiera otro. Podemos probar nuestro applet directamente sobre la herramienta. Quienes desarrollan frecuentemente con applets podrán ver en esta una utilidad muy grande. Como
Como se puede ver, hacer uso de las herramientas del JDK es muy sencillo, incluyéndolas como variables de entorno. Por ejemplo, JConsole es otra aplicación que nos permite verificar el rendimiento de las aplicaciones. Con solo digitar el nombre de la aplicación del JDK tendremos acceso a esta utilidad. Visual VM es otra herramienta que nos permite verificar el rendimiento de la máquina virtual. Y de esta forma podemos acceder a cualquiera de las aplicaciones del JDK, como se detalla en los contenidos de la semana actual. Vamos a construir ahora un programa más sencillo que nos permita verificar la utilidad del compilador, ya que conocemos cómo es el funcionamiento interno de este proceso. Para esto vamos a crear primero nuestro archivo de código fuente, que es un archivo de texto normal. Y en él definimos una clase sencilla. Se debe guardar con la extensión .java que permite reconocer que es un archivo de código fuente del lenguaje. Y ya tenemos nuestro archivo de código fuente dispuesto a ser compilado. Para compilar de nuevo llamamos a nuestra herramienta JavaC. Y verificamos que no haya ningún error. Inmediatamente se genera un archivo .class que es el que contiene nuestro código convertido a bytecodes. El bytecode es el código intermedio que será interpretado por la máquina virtual. Este archivo es independiente de la plataforma sobre la que se haya compilado, es decir, en este caso Windows, pero no necesita ser recompilado si se necesitara ejecutar en alguna otra plataforma. La máquina virtual dependiente de cada plataforma será la que interprete este código y lo ejecute sobre la máquina que se está necesitando. Verifiquemos. Para ejecutarlo llamamos al cargador del sistema, Java, y utilizamos el archivo .class para que la máquina virtual lo interprete y lo ejecute en el sistema actual. Todo correctamente. Vamos ahora a demostrar la característica multiplataforma de Java. Esta característica tantas veces mencionada permite la ejecución de un archivo compilado Java en cualquier plataforma sin importar el origen de este, es decir, puedo compilarlo en Windows y poderlo ejecutar en Linux. Y esa precisamente es la demostración que vamos a hacer a continuación. Tenemos el archivo .class de la clase que acabamos de ejecutar. Recuerden que es diferente el archivo de código fuente en texto plano que es el archivo Java. Los archivos .java son archivos de texto plano, por tanto siempre que se necesite puede visualizarse su contenido en un editor de texto normal. Como se puede ver, nosotros como seres humanos podemos entender fácilmente este código, es decir, este lenguaje de alto nivel, que es Java, podemos entenderlo fácilmente sin necesidad de algún intérprete. Está escrito en palabras humanas y la máquina no podrá entender este contenido, ya que
Su funcionamiento se basa en circuitos lógicos que únicamente entienden estados binarios. Con la compilación que ya hemos hecho, producimos un archivo .class. Si intentamos abrir este archivo, vamos a dar cuenta que no es legible y entendible en su gran mayoría, ya que utiliza códigos binarios y ha sido traducido a un código intermedio llamado bytecode, el cual será interpretado por la máquina virtual. La ventaja de este archivo .class es que no depende del sistema en el que haya sido compilado, es decir, no hay aquí ninguna dependencia con Windows, que fue el sistema original en donde fue compilado. La dependencia está ligada directamente con la máquina virtual en la que se ejecutará. Esta máquina virtual interpretará siempre estos archivos .class sin importar el origen o el sistema en el que haya sido compilado originalmente. La máquina virtual, la cual sí es dependiente del sistema, ya que hay una máquina virtual para Java, una máquina virtual para Mac OS, hay una máquina virtual para Linux. Esta máquina virtual interpretará este código .class y lo ejecutará en la plataforma dependiente de software sobre el que está trabajando, es decir, sobre su sistema operativo. Vamos a ver el ejemplo. Si tomo únicamente el archivo .class, lo puedo copiar, vamos a almacenarlo en una unidad de almacenamiento extraíble. Y vamos a probar ahora su ejecución sobre un sistema operativo Linux. Initiating startup sequence. Una vez en nuestro sistema de Linux, vamos a ejecutar el código que ya hemos compilado. Vamos a tomar nuestro archivo guardado en la unidad de almacenamiento externo con nombre prueba.class. Este archivo fue el que originalmente se compiló sobre Windows y ahora vamos a mostrar que se puede ejecutar sobre un sistema de Linux sin necesidad de recompilar o hacer alguna modificación sobre él. Vamos a copiarlo y utilicemos el escritorio para acceder a él. En la consola vamos a verificar que la plataforma Java haya sido correctamente instalada y configurada sobre el sistema. Fácilmente se puede acceder a él por medio del comando Java y la opción Version. Se está ejecutando una máquina virtual de la versión 1.6, la cual es perfecta para ejecutar nuestro código. Vamos al directorio en donde se encuentra el escritorio y simplemente vamos a ejecutar nuestro programa. Sin necesidad de una recompilación tenemos la ejecución de nuestro programa. Y vemos que el programa responde sin importar la plataforma sobre la que se está ejecutando una vez haya sido compilado. Vamos a probar dos aplicaciones más del JDK y con esto concluir nuestra conferencia de la primera semana de la primera unidad del módulo. Vamos a generar documentación, este tema se trata a fondo en la última unidad del módulo de herramientas, por tanto vamos a trabajar rápidamente sobre el archivo de código fuente con el único objetivo de ver el funcionamiento de la herramienta. Vamos a modificar nuestro archivo de código fuente para añadir las anotaciones que permitan a la herramienta Javadoc generar la documentación adecuada. Vamos a indicar un comentario para la prueba, especificando el objetivo de su clase. Y vamos a ponerles un comentario simple al código main.
y ejecutamos el comando que nos permite llamar a la aplicación Javadoc. Probemos el archivo de código fuente y el directorio donde deseamos almacenar la documentación. Como podemos ver, se crea un nuevo directorio en donde, si consultamos la página index, tenemos acceso a la documentación de la clase que acabamos de definir. Otra herramienta muy útil que vamos a demostrar su comportamiento es la herramienta jar, que nos permite comprimir un proyecto Java con todos sus códigos fuentes y archivos comprimidos en un solo archivo de terminación.jar, el cual puede ser configurado para actuar como una especie de archivo ejecutable, ya que directamente llama a la máquina virtual con la clase que contiene el código del método main, y a partir de ese podríamos ejecutar la aplicación como si se tratara de un ejecutable de los tradicionales. Como se trabaja en detalle en la videocápsula de la semana, vamos a generar con los comandos que se describen allí el archivo jar para ejecutarlos sobre la plataforma Windows actual, y también hacerlo sobre Linux sin necesidad de recompilar, solamente utilizando el archivo jar. Veamos. La aplicación se llama jar, J-A-R, y nos permite comprimir los archivos. Para poder generar un jar ejecutable necesitamos crear primero un archivo que nos permita modificar el manifiesto del programa, como se ve en detalle en la videocápsula. Vamos a crearlo rápidamente. Es un archivo de texto con un nombre cualquiera. En él especificamos que la clase principal de nuestro jar es la clase prueba. Es la clase pública que contiene el método main. Hay que tener mucho cuidado en la siguiente observación. Para poder hacer válido este archivo es necesario siempre hacer un salto de línea, presionar Enter al final de la instrucción. De otra forma, corremos el riesgo de que nuestro archivo no sea aceptado. Guardamos y generamos el jar con la instrucción. El nombre del archivo que contiene el manifiesto modificado, el nombre del jar que vamos a generar, y el archivo o archivos o directorio que serán empaquetados dentro de nuestro jar. En este caso únicamente la clase prueba. Como vemos, se genera aquí un jar ejecutable que nos permite enlazar nuestra aplicación. De nuevo, del sistema Linux vamos a corroborar que efectivamente el archivo que ya ha sido comprimido y empaquetado en un jar ejecutable podemos volverlo a ejecutar en una plataforma distinta en la que se originó, en la que fue creado, sin ningún problema, sin necesidad de volver a estructurarlo o compilarlo. Tengo ya aquí copiado el archivo .jar y vamos a ejecutarlo esta vez desde la consola. Con la opción jar podemos indicarle que ejecute una jar. Vemos que la aplicación se ejecuta correctamente, de acuerdo a lo estipulado en el código fuente, sin necesidad de recompilar nuevamente para ejecutar sobre esta nueva plataforma Linux. Todo funciona como se esperaba. Recordemos que todo esto es posible gracias a que el archivo .class que hemos copiado y compilado ha sido traducido no directamente a un código que sea dependiente de la máquina sobre la que se va a ejecutar, sino que ha sido escrito para que sea interpretado por una máquina virtual. Es decir, sin importar sobre el sistema que haya sido compilado, este archivo se genera para que sea entendido por una máquina virtual, más no por Windows o por Linux o por Mac OS, etc. Entonces, una vez compilado nuestro archivo .java por el compilador Javac, se genera el bytecodes, que fue el que
copiamos desde Windows y pegamos en sistema Linux. Llamamos a la máquina virtual instalada en el sistema Linux, que esta es diferente a la de Windows, y ella se encarga de interpretar estas instrucciones que están en el archivo .class en bytecodes, interpretarlas para que sean ejecutadas por el sistema que en este momento se encuentra disponible, que fue en la prueba un sistema Linux. Compilamos en Windows, generamos un class en bytecodes genérico que fue interpretado por la máquina virtual y finalmente ejecutado en la del sistema Linux. Espero que esta conferencia haya cumplido su objetivo, que es agrupar todos los conceptos tratados en la semana y tratar de expresar de una forma dinámica y un ejemplo un poco más práctico cómo todos estos conceptos pueden verse en funcionamiento y en desarrollo y para que puedan llegar a ser útiles. Muchas gracias y continúen con las actividades restantes de la unidad.